Brevemente, algunos de ustedes pueden leer en inglés, pero aquí hay algunas estadísticas sobre Nueva Zelanda. En breve, es un país muy pequeño en términos de población en comparación con el Perú y Sudamérica, pero tiene una larga franja costera con muchos ecosistemas y un clima que va de eh, subtropical a subantártico. Y también, principalmente, tenemos una productividad generalmente promedio o mediana. Aquí tenemos otros datos sobre las pesquerías en Nueva Zelanda con una producción de 441 mil toneladas de cosecha silvestre en captura total. Tenemos también el valor unitario de pesquerías grandes es de $3 en Nueva Zelanda por kilogramo. Entonces el valor unitario es bastante alto. Es un producto de exportación. Más del 90% de la producción total se exporta. Hay muy poco consumo nacional. Aquí podemos apreciar los elementos claves de un régimen de cuotas transferibles. Aquí voy a hablar sobre algunos temas útiles para implementar este régimen de cuotas transferibles y creo que todas las jurisdicciones van a enfrentar los mismos factores. En primer lugar es la asignación de derechos y aquí voy a mencionar más adelante sobre la caracterización de esta asignación de derechos que incluye la duración, la distribución y las condicionalidades. En el área segundo, la segunda área es los alquileres de recursos y la recuperación de costos. Ese es un área en el que es importante que estemos alineados para enfrentar las circunstancias socioeconómicas del país específico. Nueva Zelanda tiene algunos objetivos nacionales, otros países pueden tener objetivos diferentes y van a necesitar construir este régimen de forma diferente. La tercera área es la sostenibilidad, que es crítica para la implementación y también durante y más adelante de la implementación, para especialmente la involucración del gobierno en esta sostenibilidad. La cuarta área es los sistemas administrativos. Voy a hablar de procesos y de sistemas administrativos que se han desarrollado en Nueva Zelanda. La quinta área es el cumplimiento, la integridad del régimen, que es importante. Y por último, la gestión de costos. Entonces, algo sobre la trayectoria de Nueva Zelanda, sobre la forma en la que se construyó el régimen. En los años 90 hubo unas capacidades de captura muy importantes con amplias ganancias y muy poca inversión, especialmente en peces de aguas profundas. Era claro que la sostenibilidad no podía orientarse por todos los mecanismos de controles porque eran inefectivos y limitados. Se aceptó que la captura total tenía que ser reducida y controlada de manera más eficiente. Pero Nueva Zelanda quería hacerlo en una forma que sea eficiente a nivel económico. Pudimos identificar algunas fortalezas y debilidades sobre lo que hice en Nueva Zelanda y voy a hablar también sobre esto más adelante. Pero los objetivos de Nueva Zelanda en ese contexto no se desencadenaron, sino hasta más adelante, en los años 90, con los niveles de sostenibles de captura total que elevaron la capitalización y restauraron la rentabilidad y crearon incentivos para la gestión. Después de la asignación de derechos, pero Nueva Zelanda trató de lograr un resultado mejor y buscábamos evitar problemas en las transacciones de los primeros años. La base para la asignación de derechos es un tema crítico. Se usa la historia, el historial de las capturas para asignar cuotas.
Otros enfoques hablan sobre establecer moratorias antes de la asignación o minimizar el periodo de moratoria. Y siempre está relacionado con la industria de la captura y por lo tanto podría ser disruptiva y es consistente con el límite total de la captura que puede afectar a las embarcaciones más grandes. Entonces el periodo de criterio también es importante y es necesario tratar de determinar un criterio retrospectivo. En Nueva Zelanda se usa la base del historial de las capturas en años previos antes de la introducción. Es muy importante establecer este criterio antes de la decisión de implementar los ITQs, antes de la declaración de la historia de la captura para que haya una anticipación y se incrementen los precios. Uno de los problemas que hemos enfrentado es que hay un exceso de capturas y de introducción. Hay etapas libres que se usan para tratar de minimizar la captura a un nivel más apropiado. El buyback tuvo lugar en un lugar donde el gobierno recibió lechos para la industria en la base de pesquería artesanal. Dos rondas de eso tomaron lugar y se retiraron el historial de capturas provisionales. El gobierno entró al mercado de forma activa y el costo total fue de 42 millones de dólares, que en ese momento era un porcentaje del valor total de la producción de las pesquerías de Nueva Zelanda. Debido a que hay mucha contención y argumentos sobre el historial de capturas, Nueva Zelanda permitió un proceso de apelación para esas ocasiones. Entonces los pesqueros podían ir al gobierno y apelar en ciertas circunstancias, y esos criterios de forma colectiva iban a ser criterios independientes. El proceso de apelación ganado al final, después de muchos años, y no terminó muy bien, terminó inflando el historial de capturas. Y los que puedan leer inglés pueden leer en la diapositiva que tomó mucho tiempo, tomó mucho esfuerzo a nivel administrativo y negó gastos del gobierno, y probablemente el peor problema es que infló en los TICs a niveles que no éramos sostenibles. Las lecciones de esa experiencia fueron de que si hay una necesidad de proceso de apelación de cuotas, hay que mantenerlo con criterios muy simples y también hay que poder apelar los resultados prorrateados dentro del TAC sin considerar otros factores. Cualquier aumento como resultado de las apelaciones deben ser prorrateados entre todos los pescadores. Entonces, si un pescador se incrementa, todos los demás va a bajar una pequeña cantidad. Entonces hay que introducir una disciplina saludable dentro de la industria y poner un poco de presión de grupo de una forma apropiada para poder apelar estos resultados. Otro tema con la asignación es cuál es la naturaleza del derecho que se ha asignado. Nueva Zelanda tomó un enfoque diferente a otros lugares.
y creo que eso fue un buen enfoque al final. Por ejemplo, el de términos de cuotas perpetuas, aunque por supuesto también afecta un poco la sostenibilidad. Aquí hay otras razones en esta diapositiva por la cual eh, las cuotas perpetuas fueron una mejor solución al final para el sector industrial, para operar estos derechos. Eso creó una mejor herramienta económica para atraer inversiones. Nueva Zelanda experimentó eh, este, unos colaterales mejores en estas industrias. Era un comportamiento diferente porque la gente anticipaba que el derecho era solamente para algunas personas. Otro tema que se presenta es el pago por la asignación de derechos. Esta es una pregunta. Esto principalmente por el impacto socioeconómico o de dislocación potencial. Pero hay efectos que no se quieren por esto, especialmente con los pesqueros más pequeños. Puede amenazar la capacidad de llegar a un consenso hacia la implementación de las ITQs. Existen otras opciones que han sido también conversadas por los economistas para tratar de abordar qué podría ser un buen costo de las ganancias transicionales. Hay un concepto que se llama las ganancias transicionales, como menciono, que no limita los beneficios para llegar a una cuota luego de ser asignada. Nueva Zelanda lo ha implementado. Aún estamos con algunas limitaciones donde esta opción se está utilizando. Algo que Nueva Zelanda hizo fue preguntarse por qué establecer una cuota proporcional. Entonces, si el TIC necesita bajar y el gobierno intervenir, entonces el gobierno puede establecer una cuota adicional para la industria. En retrospectiva, esto debemos buscar una cuota proporcional a ser evitada porque puede generar muchos problemas, especialmente cuando no se han establecido bien las señales para los TICs de algunas especies. Y genera muchos costos al gobierno. Probablemente de forma más importante es lo que hemos hallado, que el sistema creado es un poco deficiente, porque esencialmente el gobierno toma el riesgo de pobres decisiones de gestión. Es mucho mejor cuando se cambia a lo que llamamos el sistema proporcional. Cuando los pescadores saben que las decisiones de gestión afectan sus derechos y su interés económico y se comportan de forma diferente a una fuerte sostenibilidad y pueden tomar mejores decisiones. Muchas personas debaten si los ITQs son buenas herramientas para gestionar la pesquería comercial en Nueva Zelanda, y esto realmente no afecta al Perú, así que voy a ir muy rápido en esta parte de la presentación. Nueva Zelanda hay otras personas que extraen las pesquerías, hay un gran número de pesqueros recreacionales y también hay personas indígenas, los maorí, que tienen derechos legales de extraer recursos pesqueros, y el gobierno a veces ignora a estos sectores en el proceso de asignación inicial, y eso ha generado problemas serios en los últimos 20 años, donde hemos tratado de corregirlo, pero no es algo que va a ser un gran problema para Nueva Zelanda en el futuro, aunque algunas partes sí son relevantes. Generalmente, como elección, hay que asegurarnos de que todos los derechos extractivos de un recurso específico estén
em, incluidos en el proceso inicial de asignación de derechos. Esta diapositiva me la voy a saltar. El gobierno está tratando ahora de poder crear derechos para los usos recreacionales. Ahora voy a hablar sobre la acuicultura, que entiendo ustedes sí tienen y trabajan en Perú. En Nueva Zelanda, las especies como ostras, como salmones, eh, no son muy bien cosechadas, no hay una relación en términos de producto, flujo, que necesite algún consenso. Pero lo que acuicultura necesita y se está desarrollando en expansión es espacio en el agua, porque hay conflictos sobre la asignación del espacio. Y por eso se impedía el desarrollo de la acuicultura, porque no se podía reconciliar el impacto de la acuicultura en los derechos de cosecha. Algunos años creamos mecanismos legales para que dice que cuando hay nuevas acuiculturas el gobierno va a tomar, hay un marco para permitir la expansión a través de los acuerdos comerciales. Después de que haya un impacto, por ejemplo, por las leyes consuetudinarias de los pueblos indígenas o usos recreacionales, si sí hay un impacto, que no siempre ocurre, la expansión de la acuicultura se pone en stand-by hasta que haya un acuerdo comercial entre los desarrolladores de la acuicultura y los titulares de los derechos. Y eso se hace de forma privada, el gobierno no se involucra. Y cuando se le informa al gobierno que se logró un acuerdo, el proyecto de acuicultura puede comenzar. Los derechos, aseguran, deben ser predecibles, por lo tanto pueden eh, afectar al régimen que se va a implementar. En la segunda área de la que voy a hablar son sobre los factores socioeconómicos. Los ITQs influencian comportamientos que son esperados, que incluyen el comercio, la transferencia restringida, las características de los beneficios también incrementan la eficiencia y en esa eficiencia hay resultados socioeconómicos de importancia. Los resultados de eficiencia pueden ser ajustados a fin de brindar resultados sociales, pero ahí se necesita haber decisiones muy consideradas sobre lo que el régimen desea lograr. En Nueva Zelanda hemos tomado en cuenta estos objetivos de eficiencia para impactar la rentabilidad, especialmente la viabilidad de las comunidades pesqueras, que no fueron una consideración muy importante. Puede ser diferente esto en Perú. Ahora voy a hablar sobre algunos mecanismos que pueden usarse para poder abordar estos problemas. En esta diapositiva vemos algunas estadísticas socioeconómicas en el periodo desde la introducción de los ITQs hasta el día actual. Aquí pueden ver que la producción se ha incrementado, o al menos en los primeros 10 años, y luego ya se detuvo ese crecimiento, parcialmente probable porque algunas especies fueron introducidas al sistema,
Si ustedes ven que también en estos primeros 10 años algunas decisiones se tomaron para lograr la sostenibilidad, por eso también bajó la producción de algunas especies. Pueden ver que el valor se incrementó mucho en los primeros 10 años y no tanto o a una tasa más lenta posteriormente. Pero a diferencia de lo que muchos académicos sugieren, el empleo no cambió muy radicalmente en Nueva Zelanda. Y luego también hubo una reducción significativa del empleo en el sector de cosechas y más empleo en el sector de nets o de establecimiento de precios y de comercio de ITQs. Pueden ver que ha habido una reducción significativa en el número de embarcaciones. Hay un resultado inesperado de usar un régimen transferible. Voy a hablar más de esto en un momento más. Y también vimos un declive de algunas pesquerías que dependen de comunidades. Si observan detrás de estos números qué es lo que realmente ocurre, hay muchas razones para estos cambios en la participación en el sector de cosecha. Algunos de ellos es porque los operadores no eran eficientes al competir con otros, pero algunos tomaron los potenciales de los ITQs para vender. Y, por ejemplo, el sector turismo, que fue muy popular en Nueva Zelanda, otros vendieron a otras áreas. Entonces, si establecemos estos regímenes, no hubiera habido otra opción. Entonces, de hecho, los ITQs brindaron una herramienta que no requería una intervención del gobierno para permitir la regionalización y el ajuste entre embarcaciones. Muchos desarrollaron sus negocios en base a los ITQs y tomaron una estrategia diferente donde hay algunas empresas más grandes y vendieron sus cuotas a sus compañías, pero solamente en retorno por un acuerdo mientras la compañía alquilaba este tiempo donde necesitaba pescar. Por ejemplo, invertir en la embarcación, en el equipo, pero no se daba una seguridad por las capturas totales. Existen otros cambios que han afectado a la economía en ese periodo, especialmente en términos de los peces durante todo el año y el tiempo en el que se puede maximizar los ingresos, pero hay mucho cambio en el tipo de equipos que se han usado por la industria. Por ejemplo, para muchas especies, una embarcación de línea larga y especialmente de pesca de arrastre de poca duración para capturar a los peces de una mayor calidad. Esa fue una opción en el sistema de IKETU porque era competitivo. Todos querían perseguir a estos peces en grupos específicos. En un año particular, entonces se puede tomar el tiempo para poder usar el equipo que era el más efectivo a nivel de costo y para poder dar el mayor valor humano. Y también para otra industria de la cual quisiera hablar en un momento es, si ustedes ven el tipo de, el espectro que tenemos aquí, la gama que tenemos, que hay unos momentos altos, picos en el año en los cuales hay varios animales que están siendo cultivados. Por ejemplo, tenemos el que está haciéndose en China y está sucediendo justo en el momento preciso para poder maximizar su valor en el mercado chino en aquel momento. Y esta es una opción que no hubiera estado disponible si es que no hubieran estado asegurados los peces.
Entonces hay varias variaciones de lo que después transferido que pueden ser tomadas en consideración si es que tomamos ciertos temas económicos que tienen que ser abordados. Hay maneras en las cuales se puede restringir la transferibilidad para poder perder la pérdida de las cuotas en ciertas regiones o fuera de algunas comunidades o fuera de algunos tipos de clases de peces. O también se puede hacer la provisión de cuando hay algún tipo que está ausente. Por ejemplo, tenemos pescadores que son activos, que tenemos muchos que están en la región, en los cuales están vendiendo sus derechos de pesca a otras personas y continúan a estar en posesión de los operadores de pesca. Voy a dar un poco también acerca de un poco de la comparación entre los US y la Nueva Zelanda, pero una de las grandes diferencias es que se puede ver en la estructura de la legislación en los estados es que específicamente hemos incluido una legislación en la cual habla muy claramente de los objetivos socioeconómicos para proveer para las comunidades pesqueras en lo que es el mantenimiento de las pequeñas navíos pesqueros. Bueno, esta diapositiva compara un poco las características de la Nueva Zelanda. Y esta es una generalización, por supuesto, porque en todos los Estados Unidos hay una vasta gama de lo que llaman de sistemas de IFQ y están construidos de formas distintas, pero en general yo creo que se puede caracterizar de esta forma. Bueno, en la Nueva Zelanda son validados en perpetuidad, sea un derecho potencial de compensación en lo cual la mayoría de las capturas y las restricciones de estas no son a perpetuidad, solamente son por un término y de ahí y los cuales se pueden interferir fácilmente. Hablaremos un poco de los límites de agregación en Nueva Zelanda, pero bueno, se puede hacer hacer una agregación a una cuota, mientras que en los Estados Unidos puede ser muy restringido. Hay varias limitaciones, lo que puede ser hasta tan bajo como 1%, dependiendo de la agregación. Como está explicando, en Nueva Zelanda los límites que tienen es para el límite de la capacidad y los subsidios. Pero pero se, se permite que los buques extranjeros o los buques que tienen contrato continúen con sus cuotas, pero eso realmente no existe. Solamente no están tan preocupados con reducir los subsidios este, para esos buques que tienen una especie de acuerdo, pero tenemos bastantes subsidios en el sistema y es una incidencia muy alta de costos relativos. En Nueva Zelanda no hay ninguna restricción sobre los pescados que son procesados. Se pueden hacer en Nueva Zelanda, se pueden llevar a otros países. Realmente no sucede en gran incidencia, pero en los Estados Unidos tienen leyes muy estrictas de dónde los peces, los pescados pueden ser procesados. Hemos hablado un poco del concepto de agregación y vamos a regresar a hablar de la Nueva Zelanda ahora. Hace una característica del sistema de ese país y es de evitar el exceso de concentración donde pueda ser considerado como algo adverso, en lo particular para los operadores que son más pequeños que pueden estar en desventaja. Entonces, evitar principalmente un mercado de monopolio y la dominación del mercado. Esto no es un problema para el mercado de peces en Nueva Zelanda, porque la mayoría son exportados porque los peces son exportados libremente a donde queremos. Entonces no hay ningún problema de dominación del mercado. Pero si hay disponibilidad de lo que hay en los pescados, eso es un problema tampoco. Como pueden ver en la primera parte de la diapositiva, tenemos los límites. Los diferentes tipos de los peces. Hay 10% de lo que es la langosta y el abalón. Y 75% para lo que son especies de agua profunda. Y otro 20% para otras especies. Pero en las otras pesquerías tenemos otro ese ha sido a pedido de la industria. Entonces hay otras industrias que han comenzado a ver con los otros límites para ver que inicialmente estaban restringidos, que no funcionaban y que hoy en día estamos apoyándolos. Esta diapositiva muestra generalmente cuál es
que aquí tenemos fue el cambio de número de operadores en las pesquerías. Porque aquí estamos viendo el año en los cuales ha habido la mayoría de los cambios. Ha habido muy poca racionalización en los cambios de números después de esa fecha. Tener mucha cuidado en lo que es este mercado. No, no ha habido mucho cambio en lo que respecta a la agregación en los años recientes. En términos de la parte inferior de la diapositiva, tenemos la cantidad, el porcentaje de cuota que es en posesión de las 10 más grandes compañías, ¿no? Ha habido varios cambios en lo que es en las especies de aguas, en las especies medianas de agua profunda. Vemos mucha agregación aquí. Nueva Zelanda también tiene límites en lo que es la propiedad extranjera para poder mantener el control doméstico y que muchos de que evitar que muchos beneficios se vayan al extranjero. Tenemos un máximo de 24.9%, lo cual se pueden buscar excepciones a esto. Y no es tanto como se ha hecho una abogacía para que se pueda aumentar el capital extranjero, pero aparte de eso no ha sido realmente de naturaleza contenciosa. Uno de los temas que ha creado un problema en el régimen es que se convierte una barrera a nueva entrada al mercado, porque tiene un valor muy alto, es muy difícil que la gente que están fuera de la industria, que entre en esta industria, porque esencialmente, bueno, hay un costo capital por una cuota, y ese es, bueno, eso es lo que tenemos que dar a cambio por tener este régimen, porque, porque se puede se puede tomar dos alternas para poder circunventar esto, ¿no? Para aumentar recursos que puedan reducir el precio de activos, o puede el gobierno también introducir esta información para el mercado activo para poder reducir el costo de esos. Lo que se ha hecho, porque tiene que ser evitado en algunos estados, es crear nuevos derechos y agregarlos a las existentes, lo cual es una buena idea, porque por supuesto hay compromisos que debe haber en la sostenibilidad y por supuesto nuevas cosas, nuevos problemas que se pueden introducir. Bueno, también hablamos de temas de sostenibilidad, y son algunos temas de los cuales puedo estar hablando. Como he explicado en la introducción, mucho esfuerzo se hizo para poder reducir el nivel de captura de los que teníamos anteriores que pensábamos que eran sostenibles. Para Nueva Zelanda, la mayoría de las especies aseguradas fueron reducidas de 25 a 75%. Entonces fue una reducción masiva que tuvo problemas de sostenibilidad, que fueron apoyadas por el mercado, como he explicado anteriormente. Y también ha hablado acerca de el proceso de apelación. En lo que respecta al proceso de establecer el límite de captura, bueno, algunos puntos claves que yo he marcado son que hay que ser abiertos y transparentes para que todas las partes interesadas puedan participar, y esto no también aumenta el nivel de aceptación y también el conocimiento de ciencia alrededor de esta acción, también de que todos los principios de medio ambiente deben estar disponibles para una revisión independiente, y esto debería crear también foros en los cuales pueden ser debatidos entre los puntos de vista diferentes y mantener obviamente esa discusión a una perspectiva técnica y científica. Y las implicaciones de la administración, de la gestión de esto es que tienen que ser separadas de estas discusiones científicas. También ayuda que tener un lugar específico para en lo cual tenemos en la legislación donde que tenemos los principios medioambientales de lo que es esto, de que hablemos de la sostenibilidad y también de las implicaciones sociales y económicas y los tomemos en cuenta. Ahora también que nos ayudó bastante a los personas de Nueva Zelanda es también es tener investigación que pueda ser cuestionada, en el sentido de que hay mucha investigación independiente y también investigación que es pagada por las industrias, y como pueden entender hay mucha controversia y argumentos, lo cual ha llevado a una ciencia de mucha más alta calidad. Otra cosa también que ha sido, lo cual ha sido muy vehemente de este proceso de captura en Nueva Zelanda, es, es el cambio que hay en el enfoque que tenemos para estas discusiones. Inicialmente
fue muy antagonístico y se tomaron pasos para poder hacer esto. Y en respecto a estos derechos que eran siendo impedidos por las personas que impedían estos derechos o estas legislaciones. Pero yo estuve involucrado a nivel nacional en el proceso de 1990 hacia los 2000. Y durante esa época hubo un cambio muy dramático en el enfoque que tomábamos, que era muy antagonístico, era bordeando el litigio, que el gobierno, que estamos aumentando mucho las cosas, que nos estamos alejando realmente de la sostenibilidad, y la industria realmente se hizo cargo de esto, tomó la rienda de eso y comenzaron a hacer a financiar investigaciones y la ciencia y hacer el inicio de las iniciativas de conservación, sobre todo para las especies de agua profunda. Y esto fue principalmente por el tema que no había sido abordado, resuelto, que era de cómo es la pesca recreacional, porque no se estaba regulando por el Estado y estaba esto socavando los esfuerzos de pesca. En esta diapositiva tengo los pasos principales que uso para el proceso del cual estaba hablando. El- Se obtiene la investigación eh, por varios métodos, y se toman diferentes evaluaciones para los stocks y pesquerías, y se revisa, y de ahí se identifica cuáles son los stocks que requieren alguna atención, porque las evaluaciones han mostrado que algunas cosas no están yendo bien, o sea, que de repente se muestra a una oportunidad para poder aumentarlas o incrementarlas. También hay un proceso de gestión, una dirección para poder hacer ajustes, ya sea hacia dirección hacia arriba o hacia abajo. También se puede hacer una revisión de todas las evaluaciones, y eso se provee un resumen para el ministerio. El ministro es la persona que toma las decisiones finales. Las decisiones no se dan a nivel de la burocracia. Otra, Otro tema a ser discutido al principio del proceso es cuáles son unidades de gestión. Este es algo crítico para el cual se utiliza la información disponible, científica. Pero la información científica no permite precisamente discriminar la información. A veces sí le permite, a veces no. Y lo que la Nueva Zelanda aprendió del proceso es que es mejor errar del lado conservativo, que tener que los stocks que sean menores, como están diciendo, porque es muy fácil acumular las unidades de gestión y después subdividirlas. Entonces, si uno toma el otro enfoque, es bien fácil ajustar si es que uno ha sido demasiado conservativo en su enfoque. Otro tema también la cual aparece a veces, ¿qué especies deberíamos incluir en nuestro CIT? No se le han instruido más y más especies al sistema de gestión. Inicialmente eran 26 y han terminado con el número actual, que es de 98 especies, que son 642 stocks. Lo que la Nueva Zelanda encontró fue que cuando los stocks salen fuera del ámbito, del perímetro de eso, usamos algunos de los mecanismos existentes, como los permisos y los y un concepto como el título de permiso de captura, el cual el cual nos permite tener los valores óptimos en diferentes razones. Y la decisión se tomó, por ende, en el 2004, que iremos a manejar, gestionar todos los stocks en el sistema CIT. Es una provisión en la legislación que esencialmente dice si es que hay un problema de sostenibilidad o si es que hay algún problema de valor por la utilización del stock, entonces el ministro puede hacer la determinación y puede introducirla. No ha probado ser un problema grande, realmente ha sido aprobado de ser una ventaja. Hay algunas especies que son particulares, que son difíciles de poner o clasificar en el aceite. Por ejemplo, tenemos unas especies que son distintas en Nueva Zelanda, pero por ejemplo el calamar, por ejemplo, son muy variables, y a pesar de algunas décadas de ciencia que ha mostrado que es imposible de predecir cuál será el índice de captura. Entonces,
Inicialmente no había ningún stock, no ninguna relación con el stock, con lo que estaba tratando de obtener. Pero bueno, varias especies de calamar han sido introducidos y no nos ha dado un resultado aceptable porque el stock aumentó, porque muchos de los pescadores de Nueva Zelanda han recibido los beneficios, tenemos competencia reducida y todos apoyan a sus especies que están parte de esto, a pesar de que, bueno, es particular. He hablado acerca de tener una buena provisión legislativa. Y esta diapositiva no detalla brevemente el marco del legislativo para tener una captura máxima sostenible. Entonces, para acercarnos a esta captura máxima sostenible. Y creo que tiene que hacer cuando es menor a de lo que es el máximo sostenible y cómo hacer para estimar la máxima sostenible. Y también las distinciones sobre las consideraciones socioeconómicas que pueden ser utilizadas para decir cuáles stocks pueden ser, tienen que ser restaurados o pues, a niveles aceptables, pero sin interferir a otros stocks. Una variedad de información acerca de métodos de información de captura y de recolección de información de captura, ¿no? Para los sistemas de modelaje de los stocks. Aquí tenemos un resumen para algunos de los 12 especies más importantes, que es el 80% del valor de las especies que han sido capturadas en Nueva Zelanda. Para resumir, ¿no? En estas, excepto todas las especies, a excepción de dos, ¿no? Que tienen un enfoque basados en el tamaño o su largo. Y el modelaje está hecho por varias fuentes de información que son, por ejemplo, pescas de arrastres y encuestas independientes. Pero para casi todos los stocks que dependen de la información de pescarías, hay bastante abundancia relativa. También se monitorea también una frecuencia estándar para monitorear. Pero estamos dependientes de mecanismos de pesquerías que están siendo utilizados. ¿Por qué? Porque son eficaces a nivel costo. Y también tienen información acerca de los stocks y también de información más estandarizada en la cual dependen las pesquerías. Y esto es más importante. Esto es lo más importante. Entonces, aparte a nivel del marco legislativo que hemos construido, también tenemos una estrategia detallada de captura en la cual tenemos cómo estas decisiones van a ser tomadas. Tenemos aquí lo que está detallado en esta diapositiva. Tenemos el objetivo en torno a lo cual los peces realmente están en fluctuación. Tenemos un límite suave en el cual tenemos nuestro nivel de reconstrucción oficial y el nivel duro en el cual tenemos si vamos ahí podemos ver si tenemos que hacer una reconstrucción o de repente una veda de pesca. También tenemos una estrategia de captura, en el cual nos permite establecer puntos de referencia, en el cual podemos tener un rango de varios sistemas aprobados de stock. Nos permite poner estos elementos de la estrategia de captura, y lo cual, por supuesto, siguen evolucionando porque la ciencia cambia, mejora, y hay nuevas técnicas que son aceptadas como apropiadas. Y es un proceso realmente en Nueva Zelanda, el cual está documentado y que apoya también este entorno de investigación que puede ser cuestionada por cualquier motivo, lo cual nos ayuda para el proceso científico. La legislación de Nueva Zelanda inicialmente fue inadecuada. Ahora está mucho mejor y ahora incluye muchos elementos que están en la diapositiva acá en su legislación, en su proceso de legislación, y yo creo que son muy importantes de tener. En particular, también en lo que respecta a los objetivos y la importancia de incluir algunas medidas o métricas de rendimiento. Sin estos elementos no creo que tendríamos los beneficios que ellos podrían darnos. Ahora en Nueva Zelanda tenemos 5 planes de pesquerías de alto nivel que cubren casi todos los stocks importantes, y hay etapas de desarrollo. Algunos son para aguas profundas, lo cual son muy buenas, pero para lo que es la langosta.
Algunas son países más cerca de la orilla, que tienen problemas de asignación en el sector, lo cual no les va muy bien. Voy a hablar brevemente por un ejemplo para la langosta de las piedras. Tenemos aquí cómo la industria la investigación que está hecha. Eso ha sido una investigación realizada por la industria, no ha sido hecha por el gobierno, el cual valoramos en una evaluación del stock, ¿no? Y si vemos la ciencia que ha sido utilizada para esto, y es está hecho por un cuerpo colaborativo, el cual se llama el Lobster Management grupo de gestión de langosta, el cual ayuda para brindar consejos de gestión. Y este consejo de gestión está basado firmemente en procedimientos de gestión y estrategias de gestión, el cuales son evaluadas. Y más importantemente, tenemos un alto nivel de aceptación y legitimidad en este proceso. A nivel anual, el, la evaluación del stock se hace contra el procedimiento de gestión que hay, y hay puntos de referencia, y se hace una evaluación, una asesoría al ministerio para hacer algún ajuste de las capturas que sean necesarias. En esa diapositiva tengo un ejemplo del tipo de construcción decisional o de gestión que podemos tener, porque la langosta el stock de tipo de langosta puede ser muy variable y puede haber una utilización e introducción variable. Entonces el SID tiene que ser muy adaptable para esto. Entonces, muchos de los procedimientos de gestión son en torno a al plato que tenemos en lo cual tenemos al principio una inclinación muy marcada que muestra cuál es la consistencia, que es el nivel de incidencia que tenemos de cuándo empieza a haber un declive del stock, inicialmente cuando no hay ningún cambio al TIC, al TAC para la comunidad que tenemos, y también tenemos un permiso que nos permite dar una abundancia más grande. Y entonces esto nos permite dar hacernos cambios al procedimiento de gestión para tener una captura más grande y para darle más estabilidad. Pero eh, hay un contrapunto que hay que hacer con esto. Ahora, la siguiente diapositiva muestra cuál es el resultado para la mayoría de los stocks de la langosta en Nueva Zelanda. La introducción de este, se ve esto en la mayoría de las diapositivas. En las dos diapositivas de la parte superior se ve que hay un buen resultado. En la que está en la de abajo, inferior, se ve que eso muestra algo que es muy difícil de abordar, porque hay mucha variabilidad en la pesquería. Y en retrospectiva también el control de cultivo de cultivo no está bien desarrollado. Entonces se muestra que hay que seguir trabajando para poder obtenerlos, para poder desarrollarlos de forma satisfactoria. Hay muchos estudios internacionales, los cuales muestran a nivel de sostenibilidad de la Nueva Zelanda que está muy bien a nivel de sostenibilidad. En lo que es en los stocks de asistencia, que son como 70%, que es de lo que está más allá de lo que es el objetivo de gestión. Y como ven, estamos muy bien. Y casi todos los stocks, con excepción a 6%, están más allá, exceden el nivel de objetivo que habíamos puesto como gestión, y solamente un poco no lo excede. Ahora, para verlo en una forma más detallada, una perspectiva más detallada, los últimos 9 años que hemos tenido para mejorar el estado de la sostenibilidad de los stocks. Y como ven, casi todos los stocks tenemos un límite suave, y tenemos un límite fuerte aquí. Y están por superior a estos. Y ahora, si ven, una cosa importante de esta diapositiva es que esto proviene del sitio web del ministerio, y estos son evaluados y son disponibles a todo el mundo anualmente. Entonces, si es que hay alguna crítica o discusión que se pueda hacer acerca de cómo le va el régimen, bueno, toda persona puede acceder información de ese nivel, hasta la evaluación del stock, para que se pueda hacer una discusión o una crítica acerca de estos.
Bueno, hablemos de los límites de capturas de pesca. Esto pues, afecta obviamente la disponibilidad de los stocks, pero también hay otros temas los cuales tienen que ser abordados. En lo que respecta, por ejemplo, impacto al ecosistema marino y también a las especies. Hay muchas cosas que son usados por el equipo, situaciones por el equipo que está usando. Por ejemplo, hay tamaños que no son exactamente los correctos o muy pequeños. Lo más importante con todo el gobierno es que los pescadores son responsables de toda la mortalidad relacionada con la pesquería. Ellos tienen que abordar estos temas, por ejemplo, la captura de peces pequeños, etcétera. Obviamente hay métodos de restricción que son necesarios para abordar algunos de los impactos medioambientales, que lo cual les voy a dar un poco más tarde. Y también hay mecanismos que son necesarios para poder abordar la captura incidental, por ejemplo, de mamíferos y de aves. Para que pueda ser hecho de forma efectiva, lo que hemos encontrado es que es importante tener provisiones muy específicas en la legislación que guían la forma en que se toman estas decisiones, porque es un poco difícil de abordar a veces. Hay muchos puntos de vista diferentes y hay que tener un buen marco legislativo. Lo que tenemos en la legislación neozelandesa en este momento, después de muchos cambios, es una gestión consistente de las pesquerías por medio de un cierto número de principios, que son definiciones de la sostenibilidad, de principios medioambientales que son utilizadas y también lo que podemos decir es a través de principios de información, lo que vemos el enfoque preventivo que, que son parte ahora de la legislación. Durante las últimas décadas, la Nueva Zelanda ha desarrollado varios tipos de controles para poder medir estas obligaciones que tenemos. Entonces, una estrategia general de cómo estos efectos medioambientales van a ser gestionados o administrados. Hay varias leyes que han sido establecidas para tratar de abordar el impacto medioambiental de la pesquería en el medio ambiente mismo. Hay hay también requerimientos que han sido establecidos para que se puedan cumplir y para medir los impactos. La legislación también incluye provisiones para planes de control de gestión de población, para establecer límites cuantitativos de la cantidad o monto de la cantidad de mortalidades en la pesquería basada en la población, en las estimaciones de población de la captura incidental, sobre todo en los mamíferos marinos, los cuales tienen que ser cumplidos y el régimen de gestión es muy restrictivo que puede llegar hasta el cierre de la pesquería si es que se llega a este límite en una pesquería. En lo que respecta a las aves, la captura incidental también se usa también lo mismo ese mismo enfoque. Hay varios análisis que se realizan sobre la población y esencialmente lo que se hace se compara el riesgo para tú sabes, contra otras cosas para medir la población de estos aves para reducirlas a un nivel aceptable. Mientras más alto hay el riesgo, hay más enfoque hay en las acciones de investigación y a veces hay intervención misma de parte del gobierno. Entonces tenemos, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de herramientas que pueden ser usadas para poder evitar que los peces, que las aves se capturen. Por ejemplo, tipos de redes distintas, tipos de carnadas, se puede hacer también captura nocturna, se pueden hacer varios tipos de métodos que han sido inventados por la industria misma. Porque, bueno, realmente no había mucha necesidad de intervención del gobierno porque los pescadores saben cómo operar sus herramientas para reducir esta captura incidental. Y cuando se utilizan y cuando no se ven que no funcionan eficazmente, ellos encontrarán la solución en todo momento. Muchas de estas soluciones son reguladas, pero muchas son voluntarias, porque por supuesto tienen que se pueden poder adaptar a la situación. Y no siempre no es una buena área para que haya regulación y tienen que ser especificadas. En términos de protección del fondo marino, para lo que es aguas profundas, para lo que es la pesca de arrastre, hay varias partes, hay varias secciones que son frágiles de aguas profundas como los corales y otras especies.
Después de algunos intentos iniciales de intervención de parte del gobierno, la industria esencialmente tomó cargo de riendas, desarrolló este plan de regulación para poder abordar los diferentes ecotipos que están siendo impactados por la pesca de arrastre de aguas profundas y el impacto que había en el pez silbado, y los cuales han sido muy exitosas y como resultado áreas muy grandes del mar neozelandés han sido cerradas a la pesca de arrastre de mar profundo. Hablemos de la administración o la gestión, muy brevemente. Eh, el marco involucra una visión mucho más compleja y monitoreo en lo que respecta, y en el núcleo de esto es el cómo se hace la creación de los reportes, cómo se diseñan estos reportes y los arreglos de los reportes, que pueden ser una forma mucho más efectiva a nivel de costo. Pueden ser hechos reportes electrónicos, el reporte en, en- en copia de papel tiene muchas desventajas para el gobierno. Estamos pasando ahora casi completamente a lo que es reportes electrónicos, lo cual va a ser este cambio se ha completado a mediados del año siguiente. Voy a ir de una diapositiva a otras aquí por un momento, porque tenemos un desarrollo muy importante en el régimen de cuotas de neozelandés, que ya está sucediendo hace 15 años, que la liquidez del mercado ha causado problemas en lo que es este equilibrio del mercado. Y lo que estamos haciendo es, estamos tratando de obtener derechos anuales de pesca, y esto se llama ACE, título de captura anual. Entonces, usted se le da bastante de este ACE, como se dice en inglés, este, para poder justificar la captura de una especie en particular para ese año si usted lo necesita. Entonces, este diagrama muestra los componentes principales de un sistema CIT. No hay tiempo para ver eso, pero podemos pasar en más detalle en el momento de preguntas si ustedes lo desean. Pero tenemos el régimen de permisos, el cual se basa en una registración de los buques o navíos. Y tenemos la base de captura anual se puede tomar en cuenta a cuál es el comercio de las cuotas. Y este sistema está siendo administrado por una entidad subsidiaria, ¿no? Esto no está siendo administrado por el gobierno mismo. Hay muchos cambios en la forma en que se están administrando y gestionando las pesquerías en el sistema. No es sorprendente que ha habido un aumento en lo que es el personal, que después ha sido reducido a un nivel mucho más bajo al principio del sistema CIT. Al principio había mucha investigación que había, no era una cosa muy marcada, pero el nivel de investigación ha cambiado desde los años 80 de la investigación pura a lo que es investigación que está siendo desarrollada para adaptarse al sistema de control que tenemos, para poder desarrollar evaluación y monitoreo, para establecer los límites de pesca. Uno de los temas significantes del régimen CIT que se, del cual se habla muy constantemente es cómo operar un sistema CIT eficazmente. Es cuando usted hace una pesca de arrastre. No se puede predecir cuáles son las especies que van a salir en esa pesca de arrastre. Entonces a veces uno tiene que hacer una variación de ubicaciones entre temporadas. Y lo que se puede hacer es desarrollar un sistema sistemático y pragmático, el cual es mejor que los mecanismos alternativos. Voy a pasar un poco más rápido eso por el tiempo, pero básicamente Nueva Zelanda ha intentado una gama de varios mecanismos y procesos para poder reducir reducción de la pesca multiespecies. Y lo que hemos hecho crear sanciones criminales en las cuales puede impedir el comercio de esas especies, lo cual es el mecanismo base para esto, para regular esto. Y al final
El régimen para el equilibrio de las capturas fue basado en este régimen del ACE, ¿no? De la captura anual, el título de captura anual. Se hizo una evaluación de equilibrio mensual perspectivo con penalidades civiles legales. Es decir, una penalidad que se paga, y si usted obtiene, por ejemplo, este título de captura anual en el mercado y para un régimen, para un valor en el mercado, al final del año, si usted ha llegado, si usted no ha llegado a gestionar o balancear su captura, entonces va a pagar una sanción mucho más elevada. Esto ha creado un problema de disensión en lo que es las capturas, pero tiene sin embargo muchos beneficios en lo que es la flexibilidad y eso permite al mercado y al gobierno abordar problemas que pueden haber, sobre todo también con los cambios en los métodos y las herramientas utilizadas para la pesca. Y también un registro de captura, pueblo en el cual puede permitir a usted a cumplir con su cuota de capturas. Ahora, hay penalidades muy altas por el no informar bien, porque este régimen se basa mucho en información correcta y que se hace de las capturas. Entonces, hay que haber mucha integridad en lo que es el cumplimiento del reporte de esta información. En términos de medio ambiente, Nueva Zelanda ha, ha pensado mucho de cómo se va a diseñar este régimen. Esencialmente está basado en la responsabilidad y el reporte del flujo del producto, desde información de la captura hasta el la llegada al puerto y el exportación, etcétera. Por ejemplo, es distinto, por ejemplo, si se ve algo que es información basada en lo que se ve en el puerto, pero este régimen ha sido muy caro a nivel de costo para el régimen. Lo que hemos encontrado es que este régimen, que está basado en ese tipo de orden, en investigación y vigilancia, es muy eficaz. No ha cambiado mucho el enfoque en lo que es el cumplimiento con la administración y a nivel también de personal. Realmente el punto es que tiene que haber un cambio en cómo lo está haciendo la administración, y esto está siendo realizado para que para este programa de monitoreo de administración tenga la confianza de la industria, porque ese proceso, si es que los precios tienen confianza en el régimen, no solamente no van a incumplirlo menos, sino que van a cumplir con la actividad legal, con ese gobierno y con el cooperativo, y también compartir su información. Bueno, un mecanismo compensatorio para este tipo de régimen legal y civil sería porque las actividades pesqueras toman lugar en un lugar donde no se puede, el riesgo de detección es un poco bajo, entonces las penalidades por no reportar bien son relativamente altas para que se puedan, bueno, tenemos penalidades muy altas como las que aparecen aquí. O por ejemplo también si es que uno no llega, también se puede hacer, se le puede embargar su equipo y también la captura que se ha hecho, si es que se descubre que hay una penalidad. Ok. Bueno, este es un tema, un área que tiene crea mucha controversia, pero tiene que ser abordada tuvo que ser abordada a principios del régimen. En lo que es la renta de recursos, fue más o menos 2.2% el valor total de la producción. Esto llegó a ser un enfoque un poco difícil porque se tuvo que ajustar, porque fue muy difícil para que el ministerio obtuviera información de qué de cuánta ganancia había y para poder realizar ajustes. Y al final se tuvo que hacer un ejercicio en el cual había gastos muy altos, y el problema fue más, pasó a ser manos de los maori, porque el gobierno no pudo ejercer no, propiedad de esto. Entonces los maori no se quedaron propiedad. Entonces lo que creó el gobierno fue crear un régimen de propiedad.
Realmente no es malo porque solamente que la creación de los impuestos es una forma general para que el gobierno pueda obtener un beneficio de esto. En lo que respecta a recuperación de costos, y es que hablar mucho de cuál es la contribución que puede hacer la industria a la administración, de la gestión de esto, como pueden ver en esa diapositiva. La recuperación de costos son más o menos 3% de es el costo de administración, y es un poco difícil obtener de establecer este proceso, sistema y operarlo para eficazmente, pero ahora es una parte muy importante del arreglo que tenemos. Hay algunas desventajas que a veces algunos buques menores pueden ser afectados. Pero esencialmente lo que pueden hacer lo que se ha hecho es cambiar la naturaleza de la relación entre la industria y el gobierno. Antes la recuperación de los gastos era algo dinámico, en lo cual se pidían más y más servicios del gobierno porque no había ningún gasto asociado a esto. Con la recuperación de gastos, ahora hay más enfoque en ser más eficaz, eficiente en el uso de esos servicios y hay más transparencia y responsabilidad en los servicios. Y también hay la capacidad de los servicios de que te puedan ser brindados de diferentes formas, no solo por el gobierno, sino también por entidades externas al gobierno y por la industria misma. Estos son los puntos que ya he cubierto en esta diapositiva. Como resultado, no solamente de el régimen basado en derechos y también la recuperación de gastos, han habido una cantidad de gastos, de cambios que han ocurrido en Nueva Zelanda. A través de los años ha habido un cambio en el rol en el cual pasamos de tener que administrar todo el régimen pesquero a roles que no son parte del núcleo de negocios del gobierno. Entonces, estos siempre serán la sostenibilidad y la integridad de los derechos, del régimen de derechos, la asignación el régimen de cumplimiento y la industria neozelandesa, la regulación de esta ha tomado muchas funciones de lo que es el servicio y también la entrega de la captura. Ahora, en este diapositiva estamos hablando acerca de los resultados en potencia del régimen, en lo que respecta a la eficiencia económica y la sostenibilidad. Y también es una parte de la episodio tenemos también lo que a nivel de derechos e incentivos para la acción colectiva, para colaborar y también una administración ¿no? Más eficaz a nivel de costo y una reducción significante en lo que es la intervención del parte del gobierno. Un cambio en lo que es el rol del gobierno de ser solo un regulador a ser una entidad que establece estándares y que es el precursor de los estándares, ¿no? Sobre todo aquellos que suceden fuera del ámbito del gobierno. Para la industria hay muchos beneficios a nivel de la economía en la cual ellos operan. La predictibilidad y también el motor de los beneficios son esencialmente la capacidad de maximizar el retorno de la captura. En lo que respecta a las lecciones que hemos aprendido de la Nueva Zelanda, hay muchas cosas que hemos hecho que podrían haber sido hecho mejor. La cuota proporcional, la decisión que se tomó inicialmente no fue tan buena y el proceso de apelaciones realmente salió fuera de nuestras manos. No incorporamos todos los derechos de extracción, ¿no? De captura. Entonces, teníamos no crear un sistema eficiente de derechos en el mercado, cual fue muy importante. Que el gobierno eventualmente dijo y garantizó el registro de las cuotas. Hubo algunos intentos de hacer un mercado un mercado de comercio de las cuotas, pero lo que se hizo fue garantizar las cuotas para que hubiera un título para asegurar esa captura. Lo que mencionó también, no hubo suficiente utilización de los planes de pesquería para los peces y no hubo suficiente reconocimiento de parte del gobierno
del valor de la autogestión y la toma de decisiones colectiva por medio de los mecanismos. Y voy a hablar de eso más tarde si alguien me quiere hacer preguntas acerca de esto. Otra cosa también, algo muy importante que hemos aprendido, que estamos aprendiendo, es que aunque generalmente nos da buenos resultados por este sistema, no ha habido suficiente atención que se ha prestado a la legitimidad doméstica de este régimen. Tiene que haber más esfuerzo para poder de explicar a todos los involucrados, a las interesadas, de cómo funciona esto y cuáles son las métricas de comparación con otras jurisdicciones y mejorar la confianza del público y confianza del público en este régimen para que funcione como debería. Debido a tiempo voy a pasar por una de estas riesgos y desafíos porque podemos realizar estos más tarde. Y voy a parar en esa diapositiva. Es que los programas CIT pueden brindar los beneficios que deberían brindar. Lo que es importante entender para eso es que hay que tener un enfoque absoluto en cuál es el control del resultado. Este programa tiene que ser diseñado en torno a la puntualidad y la forma en que todas las personas puedan tener confianza en este sistema y el tipo de colaboración entre el mercado y el gobierno tiene que ser es una mejor forma de poder crear el sistema. Las decisiones tienen que ser hechas a nivel inicial acerca del balance, el equilibrio entre la economía o los objetivos económicos y los objetivos sociales. Y esta es una cosa que en particular, en que particularmente el contexto, tiene que hacerse mucha investigación en torno a este contexto para la evaluación de diferentes formulaciones y restricciones en los derechos que tienen que realizarse. Por ejemplo, los límites de agregación y la transferibilidad y se tiene que pensar mucho sobre las implicaciones de estas en el contexto del Perú. Como he sugerido, hay una medida de lo que son las partes, el apoyo de las partes interesadas y también el público. Esto es muy importante cuáles son las intenciones y cuáles son cuál es el cumplimiento y cuáles son los objetivos que tienen que hacer. Se tiene que pensar mucho en el proceso para poder establecer cuál es el nivel común del sistema, sistema al cual se está migrando. Esto puede tomar 2 a 3 años de talleres muy intensos en todo el país. Y dentro de este ministerio hubo este límite interno que teníamos que cumplir con eso para los planes de implementación, que teníamos que apoyar al 25% de todas las personas interesadas. Y tenemos que seguir trabajando y trabajando en la discusión y ajustar el régimen hasta que se llegue a este punto, a este grado de aceptabilidad, ¿no? Y por supuesto esto no es una necesidad, pero como he explicado, el tipo de incentivos que son generados por este régimen de derechos solo son generados si es que estos derechos tienen integridad. Y el diseño el monitoreo y cumplimiento de esto tienen que ser especificados en la legislación. Esto es muy importante. Y último, buena gobernanza. Lo digo porque es muy importante. Si es que usted ve a la evolución de las pesquerías neozelandesas desde el año 1983, hay una mucha evolución. Casi reconocía lo que era en ese momento, porque antes no se sabía lo que tenía que hacer, no sabía lo que tenía que especificarse para poder guiar la operación del régimen. Y también hasta cierto punto, cierto grado, cuál era la politización de esta gestión que tenía que hacerse. Otra cosa también que son importantes son el uso de planes y objetivos para los roles de toma de decisiones, poder hacer que todas las decisiones puedan ser cuestionadas y también recuperación de gastos y un mecanismo también para la industria para que pueda aliviar y para que pueda ser organizada. Voy a detenerme aquí porque yo creo que me pasó un poco el tiempo. Muchas gracias por la oportunidad que me han brindado y espero poder hablar con ustedes en otro momento. Y puedo decirles, si es que pueden tener algunos estos temas clave en su sistema, esto les va a aliviar, les va a salvar de mucho dolor de cabeza antes. Gracias. Yo quería preguntar sobre si te usaron, digamos, asignación de derechos colectivos o siempre solo individuales, ¿no? En algunos países, para el caso de los recursos bentónicos, ¿no? Los que están en el fondo del mar, muy pegado a la costa, como por ejemplo en Chile, se vienen utilizando estos recursos colectivos y que se le da para determinada zona el recurso a una organización de pescadores.
jurisdicciones se tienen asignaciones colectivas a comunidades y a otros grupos, pero eso no es lo que hicimos en Nueva Zelanda. Lo que hemos encontrado es que esencialmente se hizo porque se identificó a estas entidades comerciales individuales y fue lo principal que se usó para hacer las asignaciones. Lo que ocurrió con el desarrollo del régimen es que vimos un alto grado de colectivización dentro de nuestra industria. No tuve tiempo de explicarlo en mi presentación, pero a mediados de los 90 hubo más o menos 30 entidades industriales que operaron de una forma muy colectiva para brindar servicios y tomar un rol en la gestión. Y eso fue algo que siguió evolucionando y desarrollándose hasta la fecha. Realmente usaron el rango completo de leyes y administración de Nueva Zelanda para gobernar la toma de decisiones, y hay una legislación que específica, que es un grupo de productores, en este caso pescadores, que dejan que sus propios miembros usen sus propios mecanismos brindados por una votación y que pasen un límite. Es un mecanismo para permitir a la industria a recoger recursos o colectar recursos, desarrollar sus capacidades y liderazgo para tomar unos roles más importantes, y creo que ese es uno de los beneficios reales de este régimen. Pero en el contexto neozelandés, regresando a su pregunta, probablemente no teníamos la capacidad en esa época de establecer grupos que sean asignados de forma colectiva en aquella época. ¿Cómo ustedes en Nueva Zelanda han asegurado, por un lado, el acceso exacto y por otro lado la captura de otras especies, porque también puede haber pesca incidental, o sea, para catch? ¿Y qué límite tiene esta pesca incidental? Creo que es importante y es difícil a nivel administrativo. En breve hay un flujo de documentación que se brinda desde los pescadores y que está correlacionado con las toneladas por el que recibe la embarcación. Entonces, todo ese tonelaje debe ser proporcionado como un flujo, y esencialmente se correlacionan las toneladas proporcionadas por cada embarcación y las cantidades de especies con las cantidades que han sido registradas por el receptor. Entonces, son estimados. A veces no hay un match, un encaje exacto. Lo que hemos hallado es que los pescadores son muy buenos basado en su experiencia en estimar las especies en particular y los productos en los contenedores. Nuestro equipo de cumplimiento busca o inspecciona si hay discrepancias entre los estimados de las especies requeridas por los pescadores y los estimados o los extras que son registrados por el receptor de las pesquerías. Y con esa información se hace un promedio. Y a veces decimos, mire, acá hay una discrepancia que se necesita explicar, eso le decimos a la embarcación y se hacen algunos ajustes, y en otras ocasiones se va a relacionar con un tema del reporte, de que no se ha reportado bien la información. Entonces significa que debe haber más vigilancia, debe haber más contabilidad forénsica, una inspección más detallada de las cuentas de la operación en el mar en comparación con la información que se ha guardado, y eso también obviamente podría tener implicancias legales. La segunda parte de su pregunta fue sobre el rango de especies que pueden ser capturadas en una operación. Como yo describía, el sistema inicialmente comenzó con 26 especies, como el 80% del volumen que se capturaba, pero eventualmente se expandió a
todo lo que fuera de comercialmente importante. El mismo sistema funciona para todas las especies y aunque suene complicado, hemos hallado que para todas ellas o para las especies de captura incidental existe una gestión de pesquerías. Va a haber en muchas ocasiones esas especies van a tener que ser tomadas y restringidas y se va a usar un sistema que controle la cantidad de captura para una especie específica a lo largo de un rango de pescadores. Entonces los CITs es el mecanismo más eficiente para hacerlo. El problema ocurre cuando está el derecho, la titularidad del pescador, no necesariamente encaja exactamente con la pesca incidental en un día específico, porque la pesca no es predecible. Por eso se explica la operación de este régimen de equilibrio, de balance, que hay como una especie de equilibrio, de compensación entre la cantidad total que es apropiada de captura y el valor considerado en una base mensual. Esencialmente, si se captura al inicio, para cualquier especie, y se pone el objetivo de la captura incidental, si se obtiene el retorno de eso, pero hay que tener la habilidad de poder mostrar a lo largo de los meses, ver el mercado si uno puede comprar más derechos de captura, porque a veces no están todos disponibles. Entonces se puede recibir una sanción al final del año. Lo que eso significa es que debido a esas sanciones civiles van a ser más difíciles, muy difíciles. Podría ser complicado obtener los derechos para el comercio o ajustar la operación pesquera para minimizar o reducir la captura de la especie que está buscando. Yo quería hacer una pregunta concreta. Hay un procedimiento para la determinación de las pesquerías que van a ingresar en el sistema de cuotas. Y también hay un procedimiento para estimar la cuota de esa pesquería que ha sido ingresada dentro del sistema. Mi pregunta va hacia el financiamiento. ¿Cómo se financia todos esos procedimientos? No entendí bien, o parece que no lo sé, pero ¿lo financia el porcentaje de la cuota del Estado neozelandés? ¿Cómo es el financiamiento de todo ese procedimiento? En el año 1996 todos esos procedimientos fueron financiados por el gobierno, pero progresivamente a lo largo de los años se han creado diferentes mecanismos para permitir que la industria pueda contribuir. En este momento puedo explicarles que hay un valor que se llama recuperación de costos, donde están los costos de investigación, de gestión, de administración. Pero probablemente lo más importante que ha ocurrido es que con la introducción de estos costos de recuperación del gobierno, no solo los servicios de los gobiernos se vuelven más eficientes por el escrutinio que se ha aplicado, y lo cual es algo bueno y el gobierno admite, pero también esto ha llevado a la consideración de diferentes formas en las que esos servicios podrían ser brindados. Por ejemplo, si hablamos de High Fisheries, que es la mejor pesquería en aguas intermedias, la investigación decía que la toma podía hacerse por el gobierno independientemente, operado de forma separada de las flotas comerciales. Ahora, y eso fue bastante costoso, hubo un proceso aleatorio que costó millones de dólares. Hoy esa investigación se ha hecho de forma más rentable con otros mecanismos que han sido desarrollados y son de menores costos para usarse en estos días, con la calibración que afecta a los stocks. Y esta transición también se ha hecho para otras pesquerías debido al escrutinio por los costos o en los costos. Hay nuevas evaluaciones que son más innovadoras que se están usando.
primero fue de recuperación de costos, como le dije, y después va a depender de la información de las pesquerías. Esto significa que el costo de investigación en Nueva Zelanda no ha escalado, a pesar de que hay evaluaciones más amplias hoy que hace 20 años. Brinda al gobierno la captura totalmente simple. Una entidad de investigación, una consultoría, una universidad. Y en segundo lugar, cómo se asignan las cuotas, considerando la captura histórica o es, digamos, por otra forma de asignar cuotas. En su primera pregunta, ¿quién hace la investigación? Bueno, todas las entidades que usted ha mencionado y algunas más. Actualmente hay unos lineamientos y especificaciones sobre cómo se debe realizar la investigación. Y hay enfoques que son aceptados como apropiados más que otros. Y esos servicios aún, no puedo decir el porcentaje, quizás 70% es ejecutado por el gobierno, por una agencia de investigación del gobierno que se llama NIVA, pero hay muchas otras agencias financiadas por consultorías, por universidades, por científicos contratados por la industria, etcétera. Y en algunos casos todo eso es contratado fuera del gobierno. Por ejemplo, para la langosta de roca que yo mencioné, por un par de décadas, la industria ha ganado el contrato del Ministerio de Pesquería para brindar la investigación. Contrata un equipo de científicos internacionales, no solo locales, sino internacionales, que han trabajado en otras jurisdicciones como Canadá. Y el Consejo de la Langosta de Roca contrata este equipo, hacen una evaluación y que es evaluada por el grupo de pares, por el ministerio, y son sujetas a crítica. A veces hacen algunas enmiendas luego de esas observaciones, y esto es importante para el proceso de toma de decisiones. La segunda parte de su pregunta era sobre cuál era el principal mecanismo para la asignación de cuotas inicialmente. Bueno, para casi todas las especies que han sido introducidas ha sido por la historia, por su nivel histórico. Y se ha reconocido el carácter y la inversión. Si fuéramos a usar herramientas que los economistas recomiendan, vamos a quizás a no considerar todos los factores implicados, y quizás muchos operadores como los más pequeños, que existen mucho en una situación donde el público no podría ser recordado. Entonces sería muy difícil para los gobiernos, y no necesariamente algo que quisiéramos desde la perspectiva de operar de manera exitosa. Entonces, la historia, el historial de la captura se ha utilizado, básicamente, para cualquier cosa que hoy se deje fuera del sistema. Si ha sido bien asignado, va a ser, como han visto en mi presentación, que se hace después de 96 especies. Todo lo que esté fuera de esas 96 especies es muy nuevo o pequeño, o quizás no es un material muy correcto que nos interese. Viendo los resultados prácticos y numéricos, usted presentó un cuadro en el cual desde 1996 habían aumentado las pesquerías, habían disminuido las embarcaciones, y me sorprendió favorablemente que había
Sí, sí, como pueden ver, hay más detalle detrás de estos números, ¿no? Y como pueden ver, la mayoría de naves que, bueno, sí, se redujeron. Y esto fue en todos los sectores, ¿no? Fue para aguas profundas, para aguas no profundas y también para cerca de la orilla también. Entonces hubo esta regionalización y acumulación que ocurrió. Así que no hay duda de que si ve a la Nueva Zelanda ahora, la estructura de la industria, en particular en lo que respecta a las pequeñas localizaciones, es mucho más distinta. Se ha consolidado de lo que eran las comunidades pequeñas a lo que es más comunidades de mediana talla. Y eso se basa más que nada en la economía de la operación. Aún para las operaciones a pequeña escala, ellos tienen que llevar su producto al mercado. Y en Nueva Zelanda tenemos todos los productos que se exportan. Tienen que ir a una entidad que lo va a hacer. Entonces es más económico hacerlo a nivel de centros regionales con una estructura centralizada que operar de pequeñas ubicaciones aisladas. Entonces en algunos lugares esto quiere decir que los operadores pequeños solían estar más aislados, ellos simplemente no estaban aportando tal cual a la industria, sino que solamente estaban moviendo su producto de un lado a otro. En términos de lo que es los valores de lo que es este empleo, no, bueno, esto muestra unas cosas. Yo quisiera hablar de que no se muestra el cambio principal en el cual se lía con el producto, cómo se evaluaba, cómo se procesaba el pez que se captura en Nueva Zelanda. Esto quiere decir que hay más instalaciones para poder procesar esto y hay más gente por ende que está empleada para esto. Entonces el empleo en lo que es la captura mismo está reducido, pero en lo que respecta al sector de procesamiento ha aumentado. Entonces, mi consulta va, ¿hasta qué punto deberíamos desarrollarnos nosotros para exigir, digamos, una cuota internacional para quienes vienen a pescar nuestro dominio? ¿O qué tan tolerantes o intolerantes o deberíamos ignorar que ellos participen, ya que nosotros no cumplimos por ahora la cuota que nos brindan? ¿No? Esa es una pregunta. Y la segunda es, en la línea que usted comentaba sobre otras actividades de otros sectores que intervienen en zonas donde se pesca, se hace agricultura o se recolectan moluscos, deberíamos considerar la importancia del mismo. Te pongo un ejemplo. En el sur hay zonas de minería que también se hace recolección de algas y recursos bentónicos. Entonces, ¿cómo poder medir la importancia el favorecimiento de las comunidades que viven de ambos sectores, de ambos trabajos? Gracias. Bueno, es un poco complicado. Primeramente, una especie con alto valor en mercado como el atún no fueron incluidos en la cuota del mercado, de gestión del mercado, porque Nueva Zelanda tenía pesca local y también se llama, flotas licenciadas internacionalmente. Entonces, por el periodo en el cual hemos estado hablando, teníamos arreglos de institución para poder gestionar estos pescados, que los cuales han sido muy desarrollados. Y había bastantes organizaciones regionales de pesquería que han sido establecidas. En lo que respecta a la primera parte de su pregunta, Nueva Zelanda ha incluido ahora a las especies de atún que son cultivadas en el sistema de cuotas, y la asignación está basada en la asignación de estos arreglos internacionales. Eso es lo más lógico. Y eso se basa en las mismas regulaciones que son aplicadas en local, en doméstico, son aplicadas al internacional. Ya sea de que sea atún del sur, ya bajo la asignación que ha sido hecha para Nueva Zelanda. Y hay diferentes arreglos de pesca que pueden ser hechos también. La segunda parte de su pregunta concierne cuáles son los arreglos institucionales a lo que respecta a la jurisdicción. Y esto es completamente esencial.
de regular cuál es la pesca para todas las partes interesadas, sobre todo para que se pueda regular estas especies. Y si tienen que haber arreglos internacionales, tienen que existir para poder establecer unidades de pesca, de captura. Sobre todo la pesca en alta mar y la pesca en zonas establecidas, para que ellos puedan siempre. Por ejemplo, si ustedes tienen un país que es pesquero, que ustedes están pescando en un área económicamente de alto impacto económico, entonces pueden saber de que tienen que por regularlo, pero por supuesto también es un poco difícil establecer estos arreglos o acuerdos, porque puede haber mucho argumento en lo que respecta a cuál es el acuerdo que tiene que existir, y puede tener es mejor evitar tener un sistema subóptimo de pesquería. Es mejor tener un mejor que sea óptimo y sostenible. Entonces, y no hay mucha diferencia entre países, las mismas reglas se aplican a todos los países. Ahora lo que es la asignación de diferentes tipos de recursos primarios en lo que respecta a pesquería, etcétera. Y voy a hablar un poco acerca de la interacción que hay de la acuicultura y la pesca de cultivo, ¿no? Que se puede solucionar. En lo que respecta a los diferentes usos que se pueden realizar, por ejemplo la minería, que puede tener un efecto en la pesquería, yo creo que hay una secuencia que tiene que ser considerada. Y en muchas situaciones estos derechos de pesca han sido establecidos muy antes de la pesquería, la exploración de petróleo, antes que estas actividades hayan empezado. Entonces, para asegurar estos derechos y también quién está a cargo de estos derechos, hay que tener concesión apropiada de estos derechos de pesquería. Deberían haber sido tomados en cuenta. Entonces tiene que haber una examinación de que si es que la minería impacta adversamente la actividad pesquera, sobre todo si es que hay algún tipo de arreglo comercial el cual tiene que dar lugar, ¿no? Lo cual está empezando a suceder más y más. Por ejemplo, tengo muchos científicos en la audiencia en los cuales han leído artículos acerca de la información sísmica que hemos estado viendo, de cómo afecta esto a diferentes ubicaciones, y sobre todo cómo afecta a las etapas de desarrollo de larva de las varias especies. Entonces hay especies que pueden se pueden extinguirse, y ahora tenemos también una exploración muy de la parte de minerías, tienen que compensar por el impacto en potencial que pueden tener en las operaciones pesqueras. Entonces, en lo que respecta a los derechos que hay, tenemos que tener una consideración de cómo los derechos impactan en otros derechos. Y si es que hay derechos, entonces tiene que haber un arreglo, un acuerdo comercial para tratar de compensar o tratar de abordar esto.